por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Capítulo 16, que tiene este título, Por mi culpa. El autor inicia diciendo brevemente una explicación acerca de lo que es la culpa, y él dice que es uno de los sentimientos que más nos torturan como seres humanos y que es una de las mejores maneras para manipular a alguien. Hay personas que se conocen como meteculpas. Todo aquello que nos hace sentir culpable o que nos llene de miedo, eso es manipulación. Y la culpa es esta diferencia entre lo que hice y lo que debí haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería querer. La culpa es enojo contra uno mismo, y casi todas las depresiones, casi todas, inician con o se desprenden de culpa, de un deseo de vengarse, de un deseo de enojo que en ocasiones se vuelca hacia uno mismo, y eso lleva a depresión. No es la única situación, pero es una de ellas. Cuando una persona vive con culpa de manera constante, se va bloqueando todas aquellas fortalezas y potencial que tiene, y obviamente no se permite vivir en libertad, porque vivir con culpa es una especie de cadena perpetua. Un caso dice así: cuando me iba a casar por segunda vez, nadie me quería casar por la iglesia, por ser divorciado. Algunos compañeros de trabajo, por ser cristianos, no fueron a mi boda, pues según ellos no era de Dios mi matrimonio. ¡Qué fuerte! Cuando una persona siente culpa, una de las características de las personas que viven con culpa es que no pueden disfrutar, sino todo lo contrario. Se privan pensando en que no lo merecen, se reprochan, su mente está llena de pensamientos rígidos. Veamos algunos ejemplos. En privación, porque no tengo tiempo para mí, o es que me gusta esto pero no vale la pena, es que no lo puedo lograr, y todo este tipo de situaciones son ejemplos de privaciones, y eso radica en culpa. O el autorreproche, ¿no? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice? ¿O por qué no dije? ¿O por qué no hice? ¿O por qué no lo llevé? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no le dije nada? Etcétera. Y obviamente también otra de las características son los pensamientos rígidos. La persona los establece y trata entonces de vivir acorde a esos pensamientos, y cuando no lo logra, entonces ahí se desprende culpa. Y una fe tóxica es una fe que siempre nos va a llevar a encadenarnos, que nos ata al pasado, que nos recuerda los errores, nos ata al dolor, al sufrimiento. Y la culpa nace por diferentes desgracias que nos van sucediendo, ¿no? Y esa es una de las cosas que diferentes personas sostienen, ¿no? Y dicen, por ejemplo, me sentí culpable cuando mis papás se separaron. Es uno de los más comunes ante los divorcios, ¿no? El hijo, la hija no hizo nada, pero se siente culpable y de ahí de alguna situación dolorosa se desprende muchas de las veces culpa, aunque no tenga nada que ver. Y luego también seguramente hemos conversado con alguien donde le estamos contando alguna situación difícil, dolorosa, y básicamente con la respuesta o el comentario que nos dan, lo que deja entrever es que mi dolor es más grande que el tuyo, cuando el otro manifiesta más dolor que lo que tú le estás diciendo, ¿no? Lo que está haciendo es que te está manipulando, te está diciendo, no, mira, concéntrate en mi dolor, que es más grande que el tuyo. Ahora, hay personas que meten culpa, ¿no? Y empiezan a decir, es que tú eres responsable de esto que me pasó, y tú eres responsable de cómo me hiciste sentir, cosas por el estilo. Y así es como poco a poco vamos desarrollando esto, ¿no? De por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y cientos de personas realizan ritos, hacen cosas suponiendo que de esta manera entonces su alma va a ser salva, y que no recibirán de esta manera el castigo eterno y sí el favor de Dios, olvidando que todo lo que tenemos, incluyendo la salvación, es por gracia, no es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe.
Es por gracia, por el amor que Dios tiene para con nosotros y porque Él es bueno y su misericordia es grande. No es por obras, repito, no es por ritos, es por el amor de Dios por medio de Jesús. Los ritos lo que van a hacer es que solamente nos van a llenar de más culpa y de dolor. Los sacrificios no salvan nuestra alma. Las autoflagelaciones solamente lastiman nuestro cuerpo y no sanan nuestras emociones, sino todo lo contrario, solo las van enfermando aún más. Entonces tenemos que saber que cuando hay culpa hay dolor. Cuando una persona siente culpa va a tener alguno de estos síntomas. Por ejemplo, buscan ser lastimados, eligen relaciones donde los maltratan y empiezan a decir cosas como: es que yo no sé por qué siempre elijo hombres golpeadores, maltratadores, yo no sé por qué siempre me tocan mujeres así de pareja, etcétera. Buscan de manera inconsciente ser lastimados. O otro posible característica o síntoma es que buscan lastimarse a sí mismos. La autocrítica va a ser este resultado de las culpas que uno va incorporando y que se transforman en esas voces internas que nos condenan a nosotros mismos. Y también otro síntoma es que te lastimas a ti mismo o buscas que te lastimen. Y otra también manera de esto es el lastimar a los demás. O sea, el culpable siempre va a buscar el dolor, que lo lastimen, lastimarse a sí mismo o lastimar a los demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, dice aquí el autor que tenemos que saber que no somos responsables de las decisiones de nadie. Y yo agregaría, ni de las emociones de nadie, ni de los pensamientos de nadie, ni de las decisiones de los demás, ni de las consecuencias de las decisiones de los demás, etc. Cada uno es responsable y decide lo que quiere. No permitas que los demás te hagan cargo de sus reacciones. El cordón umbilical está roto. No dependas de nadie y que nadie también dependa de ti. Ahora, en segundo lugar, aléjate de aquellas personas que constantemente solo te recuerdan tu pasado, solo te puntúan tus errores, lo que eras, cómo vivías. Ese tipo de personas no hacen bien dentro de nuestros equipos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si te equivocas, pedir perdón. Así de sencillo. Hay que aprender a reparar el daño producido. Si nos equivocamos, los errores son datos, es información, hay que enmendarlo, hay que corregir. Y hay gente que es experta en acusar. Entonces tenemos que tener claro nuevamente que cada quien es responsable 100% de su vida. No te sientas mal por lo que otras personas deciden. Entonces, una fe tóxica necesita de esta especie de ritos religiosos para apaciguar el alma y redimirse de culpas. Una fe sana necesita sentir dentro suyo la presencia de su creador y saber que a donde vaya Dios irá con él. Entonces, en resumen, una fe sana sabe que el pasado fue cancelado y que siempre debe lanzarse hacia enfrente a lo que uno quiere. Ya Cristo llevó toda nuestra culpa, ya no hay condenación para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ya no tienes por qué seguir haciendo cosas como para intentar ganar el favor de Dios, para intentar llegar al cielo, para intentar ser salvo. Ya todo es consumado en Jesús. La fe sana pone en funcionamiento todo lo que anhelamos y quita toda culpa, todo rito, nos expande, nos proyecta, nos da propósito y destino. Aprendamos a vivir libre de culpas. Ni Dios nos condena cuando ponemos la fe en Jesús. Hemos sido perdonados, ya no tenemos que pagar el precio porque ya Él lo pagó por nosotros. Así que podamos vivir en la libertad con la que fuimos llamados y no permitamos que nadie nos meta culpas. Un abrazo.